Google presenta su primer doble interactivo en 360 grados el 3 de mayo de 1912. El ilusionista y director de cine francés Georges Méliès estrenaba a la conquista a la conquista del Polo, en castellano. Un cortometraje inspirado en la novela Las aventuras del Capitán Hatteras, en el que se narran las aventuras del profesor McGonagall, quien decide ir al Polo Norte junto a un grupo de científicos para demostrar que su aerobús es la mejor opción para llegar hasta esta localización. Un viaje que se convertirá en una gran aventura para el profesor y los científicos que le acompañan en este viaje, quienes deberán hacer frente a peligros como el gigante de las nieves. Una historia fantástica que ha quedado para el recuerdo como una de las películas más destacadas de Méliès. 106 años más tarde, Google homenajea esta obra de arte con el primer Google interactivo en 360 grados. El padre de los efectos especiales en este primer doble interactivo, desarrollado por Google Spotlight Stories, Google Arts y Culture de la Cinémathèque Française, el buscador ha decidido homenajear gran parte de los trucos que convirtieron a este cineasta e ilusionista francés en uno de los precursores de los efectos especiales y del género de ciencia ficción en la gran pantalla. Entre otras cosas, Méliès es recordado por multiplicarse en el escenario en El hombre orquesta, una película que fue estrenada en 1900, o por hacer explotar su cabeza en The Four Troubles Omelettes, en 1898. Por eso y muchas otras técnicas, el buscador ha decidido homenajear a uno de los padres de técnicas como la maquinaria escenográfica, pirotecnia, efectos ópticos o los efectos de montaje de color. De los efectos especiales a la realidad virtual, el director, que a su vez también era dibujante, humorista, actor, escritor, escenógrafo e incluso director del teatro, Robert Houdin, rodó cerca de 500 películas en sus estudios a las afueras de París. Por su aporte a la industria del cine, y sobre todo al mundo de los efectos especiales y al sector de la ciencia ficción, Google también ha querido innovar con el homenaje a Georges Méliès. Por esa misma razón, el buscador ha desarrollado su primer doble interactivo en 360 grados. Un proyecto que nos permite sumergirnos en una historia animada basada en las aventuras de Méliès.